Hola, en este vídeo vamos a hablar de la propiedad position. Anteriormente hemos hablado de que los elementos fluyen por el contenido del documento, en principio verticalmente, en la misma dirección que los párrafos y el resto de los elementos de texto, pero luego con la propiedad float podemos cambiar ese flujo y hacer que fluyan horizontalmente. Normalmente los elementos fluirán horizontal o verticalmente cuando los maquetemos, pero en algún caso excepcional necesitaremos sacar algún elemento de ese flujo y colocarlo en otra posición independientemente de ese flujo. En algunos casos necesitaremos, por ejemplo, colocar un elemento fijo en determinada posición de la pantalla y en otros casos necesitaremos desplazar un poco la posición de ese elemento para colocarlo al lado de donde en principio le debería corresponder. Todo esto se puede hacer con la propiedad position. Para probarlo vamos a reutilizar el archivo 18float. Abrimos el archivo 18float y lo guardamos con el nombre de 21position. Guardamos con el nombre de 21position.html. Vamos a cambiarle los titulares. Y vamos guardando y mandando al navegador. Bien, y efectivamente tenemos el documento tal como lo habíamos dejado, en principio fluyendo horizontalmente dentro de un contenedor que habíamos llamado article. Estos objetos están fluyendo y van quedando colocados en una determinada posición dependiendo del orden en el que aparecen dentro del documento HTML. El A es el primero, después aparece el B, luego el C, luego el D, etc. Entonces, en principio, como decía, este es el modo natural, el modo normal en el que colocaremos los elementos dentro de la maquetación de la página. Pero en alguna ocasión podría ser que uno de esos elementos queramos sacarlo de este flujo y colocarlo en otro sitio. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el elemento E. Voy a darle propiedades al elemento E y voy a cambiarle de color para distinguirlo. En este caso lo que queremos es que el objeto se desplace un poco a una cierta distancia de la posición que le corresponde por el flujo. Eso lo vamos a hacer con la propiedad position y el valor relative. Al ponerle el valor relative, en principio no ocurre nada, sigue en su mismo sitio, pero a continuación le podemos indicar el desplazamiento que queremos que tenga con respecto a esa posición con valores de desplazamiento horizontal y vertical. Para ello tenemos la propiedad top o la propiedad bottom. La propiedad top serviría para desplazar al objeto desde arriba hacia abajo y la propiedad bottom serviría para desplazar el objeto desde abajo hacia arriba. En este caso queremos utilizar la propiedad top y vamos a darle, por ejemplo, un desplazamiento de 60 píxeles. Y entonces efectivamente el objeto se desplaza hacia abajo 60 píxeles. Si hubiese querido desplazarlo hacia arriba, podría decirle que sea la propiedad bottom y haberle puesto ese desplazamiento, o también podría darle un desplazamiento negativo en el top y se desplazaría hacia arriba. Y ahora quiero que se desplace hacia la derecha, para lo cual puedo utilizar la propiedad left, que desplazaría el objeto de izquierda hacia la derecha, o la propiedad right, que desplazaría el objeto desde la derecha hacia la izquierda. Como queremos desplazarlo desde la izquierda hacia la derecha, vamos a utilizar la propiedad left. Y le damos, por ejemplo, 50 píxeles. Y entonces efectivamente el objeto se ha desplazado. Le correspondía estar en este hueco que estaba aquí, pero se ha desplazado 50 píxeles hacia la derecha y 60 píxeles hacia arriba.
Primero le hemos dicho que lo queremos desplazar de su posición según el flujo y a continuación le indicamos con estos valores, que al fin y al cabo son coordenadas, cuál es el desplazamiento horizontal y cuál es el desplazamiento vertical. Otro caso. Quiero coger otro objeto, por ejemplo el H que se encuentra aquí, y lo voy a colocar fijo en la parte superior de la pantalla. Para ello, pongo almohadilla H, le damos otro color. Y una vez que le he puesto el color, pues entonces voy a decirle que tenga position absolute, con lo cual él sale completamente del flujo y queda colocado en la parte superior izquierda del contenedor donde se encuentra. En este caso se encuentra dentro del article y entonces queda pegado a la parte superior izquierda del article, queda tapando la caja A que está ahora mismo por debajo. Y su hueco es ocupado por el siguiente objeto, es decir, que este objeto sale completamente del flujo y es el siguiente objeto el que ocupa el espacio que le hubiera correspondido ocupar a este. Ahora le voy a dar una posición con respecto a los bordes del documento. Con respecto a la parte superior, al top, le voy a decir que esté desplazado 30 píxeles y entonces efectivamente el elemento queda separado a 30 píxeles de la parte superior del documento. Y le voy a poner la propiedad left para separarlo del borde izquierdo, por ejemplo, 150 píxeles. Y entonces efectivamente queda separado del borde izquierdo 150 píxeles. Fijaos cómo, aunque la pantalla sea más grande o más pequeña, este elemento está fijo con respecto a la parte superior del documento y con respecto a la parte izquierda del documento. No está en el flujo de los elementos, sino que está fuera del flujo de los elementos, colocado en una posición absoluta. En este caso, si el documento fuese muy grande, al hacer scroll, este elemento se desplaza junto con el resto del documento, porque su posición es relativa al documento. Porque su posición es relativa al documento. Pero si nosotros quisiéramos que el elemento estuviese siempre fijo en esa posición de la pantalla, para fijarlo con respecto a la pantalla hay que utilizar el position fixed en lugar del position absolute. Eso voy a hacerlo, por ejemplo, con el elemento G, con el G que está aquí abajo. Pongo almohadilla G, le cambiamos el color. Ahora sí. Y entonces le ponemos position fixed. Al ponerle position fixed, sale de su posición del flujo, ya no fluye con el resto de los elementos y queda situado en la parte superior izquierda de la caja que le contenía. En este caso, el article, igual que le pasaba antes al H. Y ahora le vamos a dar una posición. Esta posición relativa, este top y este left, o este bottom y este right que le voy a poner a continuación, no estarán medidos con respecto a los bordes del documento, sino que estarán medidos con respecto a los bordes del navegador. Con lo cual siempre estará fijo en una determinada posición de la pantalla. Por ejemplo, le voy a colocar en la parte inferior de la pantalla, en el bottom, a una distancia de 100 píxeles. Y entonces efectivamente este objeto está fijo a 100 píxeles de la parte inferior de la pantalla, y si esta parte inferior de la pantalla sube o baja, ese elemento sube o baja manteniendo esa distancia. Y también lo quiero fijo a una determinada distancia del borde derecho del navegador. A 150 píxeles, por ejemplo. Ahí está.
La diferencia entre este objeto que tenía position absolute y este otro objeto que tiene position fixed es que el que tiene position absolute se mueve con scroll y sin embargo el position fixed no se mueve con el scroll. Podéis probarlo con otros elementos y mirar la diferencia. Incluso podéis cambiarle y a este le podemos decir que sea fixed y a este le podemos decir que sea absolute. Y en principio la posición es la misma, pero ahora el verde se mueve con el scroll y el azul se mantiene fijo cuando hacemos scroll. Bien, esto es todo por este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a aprender a controlar el orden de superposición de los elementos que tienen position.